Hola queridos estudiantes del grado sexto de la asignatura de física. En esta oportunidad les doy la bienvenida a este nuevo video tutorial. En él hablaremos de la enseñanza número 1, que tiene que ver con la electricidad. Esta vez tenemos 3 subtemas. Hablaremos de las cargas eléctricas y del campo eléctrico. En los próximos videos estaremos hablando acerca de esas variables eléctricas. Ya entrando en materia, lo que tiene que ver con el propósito, pues este sería identificar las fuerzas eléctricas de atracción y de repulsión en situaciones de la cotidianidad. Bueno chicos y chicas, es importante definir el término electricidad, pues este se define como el conjunto de fenómenos físicos relacionados con la presencia y el flujo de electrones, manifestándose en una gran cantidad de fenómenos, como los rayos de una tormenta o la electricidad estática. También es importante mencionar que la electricidad se presenta, como les decía, en una serie de fenómenos de la naturaleza y también en situaciones que nosotros experimentamos a diario, como por ejemplo, tú puedes tomar un globo y lo puedes frotar, en este caso, pues en la parte de tu cabello o en la piel. ¿Qué sucede al frotar ese globo? En el momento de que tú lo colocas en ciertos objetos muy livianos, trata de atraerlos. ¿Esto se debe a qué? A la fuerza, a la electricidad estática que existe entre los dos objetos. ¿Por qué? Porque uno está cargado, tiene una carga diferente al otro, lo que produce una atracción entre ellos. También es importante mencionar que nos vamos a la definición de la materia. Sabemos que esta está constituida por una serie de átomos. Estos átomos son partículas pequeñas que componen a la materia. Pero dentro de esos átomos existen unas partículas mucho más pequeñas que llamadas partículas subatómicas. En este caso tenemos 3 partículas dentro de los átomos. Están los protones con carga positiva y se simbolizan con la letra P+. Los neutrones con carga negativa los neutrones con carga neutra y se simbolizan con la letra N0. Y los electrones que tienen carga negativa se simbolizan con la letra E-. Cada uno de estas cargas vienen con carga eléctrica. Gracias a la carga eléctrica de estas partículas subatómicas, algunos materiales almacenan energía eléctrica, que es la capacidad de generar grandes flujos de electrones. ¿Hacia dónde? Hacia esos materiales que van generando lo que conocemos hoy como la electricidad, que es la que llega a nuestras casas a través de materiales conductores. Bueno, este es otro concepto que es importante mencionar para comprender aún más esta enseñanza, acerca de la fuerza eléctrica. Esas fuerzas eléctricas están presentes, como les decía anteriormente, en la mayoría de nuestras actividades diarias y son las responsables de una gran diversidad de fenómenos naturales, como cuáles una tormenta eléctrica, los relámpagos que suceden, etc. Es importante también resaltar un experimento que se realizó en cierta época por el señor William Hilbert. ¿Que hizo? Permitió demostrar que un objeto cargado eléctricamente puede generar movimiento, lo que implica que produce una fuerza eléctrica. Para ello, para demostrar esto, ¿qué utilizó él? Utilizó un electroscopio, como lo podemos evidenciar en esa imagen. El electroscopio está constituido como tal, como una barra. Esta barra verde, de color verde, está cargada, tiene carga eléctrica negativa. Tenemos, en este caso, esta superficie metálica y en la parte final tenemos 2 láminas que están sujetas son de oro. Estas 2 láminas, las amarillas que observamos aquí. ¿Qué hizo él? Él acercó este objeto cargado eléctricamente, o sea, de manera negativa, estaba cargado, tenía todo esto estaba cargado de electrones. Al tocar, en este caso, esta superficie metálica, esta transfirió esos electrones. ¿Y qué sucedió al transferir esos electrones? Que estas 2 láminas de oro se separaron. ¿Por qué usa separación? Como lo observamos aquí en estas flechas, dejando esto
estas dos láminas separadas. ¿Por qué? Porque le transmitió como tal carga eléctrica negativa. Y recordemos que si existen dos cargas iguales, que en este caso son cargas eléctricas, estos objetos se repelen, se van a separar. Eso lo quiso él explicar o demostrar a través de este experimento, de este experimento llamado electroscopio. Es importante también mencionar la interacción que ocurre entre las cargas eléctricas, porque debe haber una interacción entre ellas. Si podemos evidenciar en la imagen, las dos cargas, tanto positivas, estas dos, como las negativas, cuando se están en contacto dos cargas negativas y dos cargas positivas, como lo observamos acá, va a existir una repulsión entre ellos. ¿Por qué? Porque las dos cargas iguales se van a alejar, como sucedió en el electroscopio. Pero a diferencia de si tenemos una carga, si tenemos dos cargas diferentes, es decir, con cargas diferentes, aquí tenemos una negativa y una positiva, va a existir una atracción entre esas dos cargas, es decir, se van a acercar. Bueno, y en este caso es importante también mencionar a un científico muy importante que hizo como tal un aporte para la física, el señor Charles Coulomb. Este fue un científico de origen francés que investigó el valor de las fuerzas y llegó a la conclusión de que las fuerzas eléctricas están influenciadas por sus cargas, es decir, la carga positiva, la carga negativa, y también va a depender de la distancia que separa estas cargas. Esta ley de Coulomb pues es utilizada en física para calcular esa fuerza que actúa entre dos cargas en reposo. Esta ley dice que la fuerza que se ejerce entre dos cargas eléctricas es directamente proporcional al producto de ambas cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que separa esas dos cargas. ¿Cómo lo podemos evidenciar en esta fórmula? Esta F representa a la fuerza eléctrica. Esta fuerza eléctrica siempre se expresa en unidades de medida llamadas newton. Esta va a ser igual a K. La K es una constante que depende del medio en que se muevan las cargas. En este caso la vamos a tomar como el medio sería el vacío, donde se muevan las cargas. Esta tiene un valor constante de 9 por 10 a la 9. Esta Q1 y Q2 serían las cargas cargadas eléctricamente, ya sea positiva o negativamente. Y esta R al cuadrado sería la distancia que separa esas dos cargas. Es decir, esta se va a expresar en metros y en el caso de que esté en otra unidad, siempre la vamos a convertir a metros. Observemos el siguiente ejemplo. Esta es una modelación. Bueno, tenemos dos cargas eléctricas, una de más 3 coulombios. Recordemos que las unidades, en este caso, una unidad eléctrica se va a representar por un coulombio. Entonces, todas las unidades cargadas eléctricas, todas las unidades con carga eléctrica, se representan por unidades de coulombios. En este caso, vamos a tener dos cargas eléctricas, una de más 3 coulombios y otra de menos 2 coulombios. Y sabemos que se encuentran separadas por una distancia de 2 metros, es decir, las dos cargas están separadas por una distancia de 2 metros. ¿Qué nos piden hallar? Calcular la fuerza que actúa entre esas dos cargas, es decir, la fuerza eléctrica. Bueno, acá en este ejercicio, pues tenemos las dos cargas. Tenemos las dos cargas. Estas dos cargas sería Q1 y Q2. Esta línea me está indicando que la distancia que separa a estas dos cargas cargadas, una positivamente y otra negativamente. Esta línea, como les decía, me representa la distancia que hay en esas dos cargas. ¿Qué debo hacer yo? Como me están preguntando, o la pregunta que me hacen en la modelación es acerca de esa fuerza
entonces yo voy a utilizar esta fórmula que les había explicado anteriormente, donde la fuerza es igual acá con una constante que va a depender del medio en que se muevan las cargas. En este caso lo vamos a tomar como el medio sería el vacío, que tiene un valor de 9 por 10 a la 9. Esta Q1 y Q2 serían las dos cargas que tenemos acá. Y R cuadrado sería la distancia que separa a estas dos cargas. Tenemos la constante, tenemos el valor de las cargas y tenemos la distancia que hay entre las dos cargas. Ahora sí, procedemos a desarrollar el ejercicio. Fuerza eléctrica sería igual a 9 por 10 a la 9, aquí va el 9, 9 por 10 a la 9, por la carga, la primera carga, Q1, que sería más 3, ese valor lo multiplico por la carga Q2, que sería menos 2. Esto todo dividido entre el cuadrado de la distancia que separa a las dos cargas, es decir, 3 metros. Yo multiplico, primero realizo esta operación, multiplico estos dos, después lo divido al cuadrado y tengo como resultado a la fuerza eléctrica. Esa fuerza eléctrica va a ser igual, a realizar toda esta operación, va a ser igual a menos 6 por 10 a la 9 newton. Recordemos que la fuerza eléctrica se expresa en newton. Es importante también tener en cuenta que aquí, como me dio negativo, esta fuerza eléctrica quiere decir que estas dos cargas tienen una fuerza de atracción. Tienen una fuerza de atracción porque me dio positivo. Es decir, cuando nos da nos dio negativo. Cuando nos da negativo, la fuerza eléctrica es de atracción. Y cuando nos dé positivo, aquí la fuerza eléctrica es de repulsión. Como lo había mencionado anteriormente acerca de las interacciones que tienen como tal la fuerza. Dos cargas que se quieran unir y son cargadas positivamente o negativamente, va a existir una repulsión entre ellas. Pero si las cargas son distintas, una positiva y una negativa, hay una atracción entre estas. Ya para finalizar, es importante también colocar unos dos ejemplos de la cotidianidad donde hay fuerza de atracción y fuerza de repulsión. Por ejemplo, tú puedes tomar un globo y una cinta de teflón. Tú frotas el globo con la cinta de teflón, vas a observar que el teflón se va a repeler como tal, se va a repeler en este caso el globo con el teflón. ¿Por qué? Porque están cargados, tienen cargas iguales, entonces va a haber se van a repeler. Pero si tomas unos guantes látex y los frotas, te los colocas y frotas a la cinta de teflón, los frotas, ¿qué va a pasar con los guantes y la cinta? Va a haber una atracción. ¿Por qué? Porque ahí tenemos dos cargas diferentes, una positiva y una negativa. Cuando están esas dos, hay una atracción entre esas dos cargas. Bueno chicos, espero que este video les sirva de mucha ayuda para comprender y entender esta enseñanza. Nos vemos en la clase en acceso remoto para explicar mucho mejor este tema que es bastante interesante. Nos vemos en nuestro próximo video. Chao.